Muy buenas noches, muy buenas noches. Muchas gracias por su compañía. Estamos otra vez en Casa. Este fue un programa que creamos en mi oficina con todos mis asistentes, pues para mantener nuestro ritmo de trabajo en toda esta crisis del coronavirus. Y hemos venido promoviendo charlas, entrevistas, etcétera, sobre distintos temas, cosa que a mí pues me complace. Esta noche tenemos un programa muy especial y muy importante porque trata nada menos que consiste en nada menos que en explicar por qué nos parece correcto, adecuado, en lo fundamental el plan de desarrollo que se aprobó para Bogotá, para la capital de la República, el plan de desarrollo que propuso Claudia López. Bueno, y tengo aquí nada menos para que nos hable de él a Manuel Sarmiento. Manuel Sarmiento es concejal del Polo, está en su segundo periodo, lo ha hecho supremamente bien en todo este tiempo que ha estado allí, ha sido uno de los concejales revelación del Cabildo Distrital. Les cuento que estuvo conmigo muchos años en el Senado, él fue como el jefe de mi oficina en ese tiempo, también una labor sobresaliente. Como estudiante del externado, él es abogado también de primerísima línea. O sea que estamos muy bien armados, digámoslo así, para desarrollar este tema con todo rigor y seriedad. A quienes les interesen más estos asuntos en las redes, está la intervención de base que hizo Manuel Sarmiento para explicar a fondo, una intervención brillante, sin duda, para explicar por qué el Polo estaba junto con los verdes y otros sectores respaldando ese plan. Bueno, esa es lo que tenemos para esta noche. Manuel, muy buenas noches, muchas gracias por su compañía. Senador Robledo, muy buenas noches. Muchas gracias por su invitación. Un saludo a todas las personas que se conectan a esta transmisión para que expliquemos en estos minutos los aspectos generales del plan de desarrollo de Claudia López, que va a ser la ruta de navegación de los próximos 4 años de la capital de la República. Bueno, Manuel, antes de entrar como en detalles, yo le sugiero que en una primera intervención haga como una explicación general, global, de por qué el Polo se la jugó con toda dedicación como nos la hemos jugado. Bueno, primero en la candidatura de Claudia López, jugamos un papel clave para que triunfara, pensamos que lo está haciendo muy bien en general como alcaldesa, pero háblenos en general del plan de desarrollo, una primera aproximación. Bueno, el plan de desarrollo que radicó Claudio López y que fue mejorado en los debates que realizamos en el Consejo de Bogotá, en términos generales, senador Robledo, cambia profundamente aspectos sustanciales del modelo de ciudad que se ha impuesto en los últimos años en Bogotá. Un modelo de ciudad que ha sido inequitativo, que ha convertido a Bogotá en una de las capitales más desiguales de América Latina. Y eso yo creo que es un primer acierto del plan de desarrollo que reconoce la profunda desigualdad que existe en Bogotá y considera que ese es el principal problema de la capital de la República. Partiendo de esto, el plan plantea una serie de políticas para reducir esa igualdad, para generar mayor equidad, tanto en la distribución de ingresos que hay en la ciudad, como también en la igualdad entre ciertos sectores poblacionales, como la igualdad entre hombres y mujeres. Y plantea cosas que modifican sustancialmente el modelo peñalosista, protege el patrimonio público, no solo porque no plantea la privatización de las empresas públicas, sino que plantea su fortalecimiento. Es más, crea nuevas empresas públicas como el operador público para el sistema de Transmilenio y el SITP. Establece una nueva política social, una política económica que reivindica la industria, que reivindica la producción agrícola, cosa que antes no sucedía en los planes de desarrollo, y enfatiza la idea en que el distrito debe actuar para garantizar los derechos de los bogotanos y de las bogotanas, partiendo de la realidad crítica en la que nos encontramos en este momento por la pandemia. En términos generales, concluimos desde el Polo que el plan es muy positivo, que avanza en garantizar los principios democráticos y los derechos básicos de la población. Tuvimos nuestras reservas frente a algunos puntos que votamos en contra, algunos de los artículos no fueron aprobados por el Consejo, algunos otros sí fueron aprobados, pero manifestamos que no estábamos de acuerdo. Pero en términos generales, senador Robledo, este es un plan de desarrollo que avanza positivamente para cambiar el modelo de ciudad imperante en la capital de la República. Yo coincido con usted, Manuel. Yo he estudiado el plan y estoy convencido que ese plan es un salto adelante de signo democrático de lo que venía haciendo Peñalosa. Afortunadamente, Peñalosa no logró reelegir su política porque lo impedimos con la candidatura de Claudia López. Se equivoca, no entiende bien las cosas. Quien no reconozca esto como
como una realidad. Bueno, empecemos a ir desmenuzando como aspectos de este plan. Hay un punto que a mí me interesa particularmente, yo creo que a todos los colombianos, porque este es como abrir un espacio en la vida del país, una cosa nueva que no existía antes, que tiene que ver con el sistema distrital de cuidado, que tiene que ver con asuntos medulares de la vida de las mujeres tan maltratadas en Colombia y en todas partes. ¿Por qué no explica en qué consiste, Manuel, ese sistema distrital de cuidado? Bueno, senador Robledo, señalar que esto que quedó incluido en el plan de desarrollo es algo verdaderamente histórico y que es el resultado de la lucha de las mujeres en Colombia y en el mundo por una reivindicación muy importante, y es que el cuidado, el trabajo que realizan millones de mujeres dedicadas al cuidado en el hogar, al cuidado de las personas, que ese trabajo realmente se reconozca como un trabajo. Porque una de las manifestaciones del machismo en Colombia, en el mundo entero, es que las mujeres han sido condenadas a quedarse en el hogar, a trabajar en la cocina, a cuidar a los niños, a las personas mayores, y esa ha sido un poco la tarea que se le ha asignado a esta sociedad tan machista, la división sexual del trabajo que señala el movimiento feminista. ¿Qué es lo que hace este sistema distrital de cuidado que, repito, ha sido una reivindicación histórica del movimiento de las mujeres en Colombia? Crea un sistema en el que se articulan servicios de cuidado, servicios para cuidar a niños, a niñas, a jóvenes, a adultos mayores, a personas con discapacidad. Esos servicios que desde antes algunos de ellos venían siendo prestados por el distrito, se articulan en un sistema, pero además se crean nuevos servicios. Y de esta manera, al articular todos estos servicios, se busca que este sistema cumpla con 3 objetivos. En primer lugar, reconocer el cuidado como un trabajo. En segundo lugar, redistribuir el trabajo de cuidado entre hombres y mujeres, porque hoy son principalmente las mujeres las que asumen este tipo de tareas. Y en tercer lugar, establece la reducción, el objetivo es la reducción de este trabajo de cuidado a cargo de las mujeres. Se crea una institucionalidad, un comité que va a estar dirigido por la Secretaría de la Mujer, y se crean unas estrategias para implementar este sistema distrital de cuidado. La principal estrategia es la creación de manzanas de cuidado. Entonces lo que hacen es que identifican territorialmente los lugares o las zonas en Bogotá en donde existen este tipo de problemas más profundos de desigualdad, y en esas zonas, en esas manzanas, llega el distrito articulando distintos tipos de servicios como jardines infantiles, lavanderías, centros de cuidado para personas con discapacidad, comedores comunitarios. Todo esto lo organizan, se organiza a la vez con organizaciones comunitarias, y de esta manera se van prestando estos servicios de cuidado que permitan esa redistribución de estas cargas y que las mujeres no sean las que tengan que asumir todas estas tareas de cuidado que, por supuesto, hoy no son remuneradas. Esto le permite a las mujeres descargarse de esas tareas. Algunas de ellas van a poder tener cierta remuneración por ciertas tareas en las que se vinculen, y va a ayudar principalmente a que haya más igualdad entre hombres y mujeres, pero además es una política social de nueva generación porque va a permitir que muchas mujeres tengan ciertos ingresos que además también les garantice mayor independencia económica. Es verdaderamente histórico lo que se aprobó en el plan de desarrollo, y repito, es el resultado de la lucha de las mujeres en Bogotá y en Colombia. Yo quiero resaltar esto es verdaderamente histórico, como lo dice Manuel, ese es un hit, digamos, de la alcaldía de Claudia López. Menciono esto. Durante milenios las mujeres prácticamente no tuvieron ningún derecho. Después de mucho tiempo de lucha han avanzado muchísimo en sus derechos, que uno casi que diría que formalmente en las leyes en Colombia los tienen prácticamente todos. Pero miren lo bonito de esto a lo que estamos asistiendo. Se está creando en la lucha democrática un nuevo derecho. Un nuevo derecho, eso es lo que estamos haciendo. Yo esto lo conozco algo de cerca porque esto tiene que ver con el trabajo de alguien que estuvo conmigo en mi oficina también, en un trabajo de excelencia con Natalia Moreno, y bueno, en general todo el movimiento de mujeres ha estado en esto. Señalo, esto solo es una cosa de inmensa importancia para la vida de este país, y es un mensaje incluso a otros países. Bueno, hablemos de otro asunto, Manuel, también importantísimo en el plan de desarrollo. ¿Cuáles son los principales cambios en la política de salud? ¿Y qué pasa en las relaciones laborales? ¿Se logran avances dignos de mencionarse como parte del plan de desarrollo? Ese es uno de los grandes avances en materia de política social, y que también muestra una ruptura con el modelo que quiso imponernos el exalcalde Enrique Peñalosa. Lo primero, senador Robledo, es que el plan de desarrollo
incluye la salud pública, las acciones de promoción y prevención de la salud como el eje estructural de la política de salud de Bogotá. Recupera la noción o la idea de que en Bogotá deben haber equipos multidisciplinarios que vayan a los barrios, a los hogares de las personas, para tener acciones o implementar acciones de prevención y promoción. Esto existió desde hace algunos años en Bogotá. Peñalosa prácticamente lo desmanteló y el plan de desarrollo de Claudia López plantea revivir este tipo de equipos. Son 200 equipos cuya meta es llegar a 200 territorios. Esos territorios se van a identificar de acuerdo con los indicadores de salud pública, los territorios que tengan peores indicadores en materia de salud pública, y ahí van estos equipos multidisciplinarios, o sea, no solamente es personal médico, personal de enfermería, sino también personas que se desempeñan en otras profesiones como trabajadores sociales, y van a revisar lo que la Organización Mundial de la Salud llama los determinantes sociales y ambientales que afectan la salud de la persona y que producen enfermedad. Por supuesto, determinantes sociales como la pobreza, como la mala alimentación, como la desnutrición. Estos equipos van a intervenir este tipo de determinantes sociales. Entonces, si en una determinada UPZ o en un barrio hay un problema de desnutrición, sobre todo desnutrición infantil, la respuesta que debe tener el Estado no solamente es la atención médica de estos niños y de estas niñas, sino, por ejemplo, implementar ahí una estrategia nutricional como un comedor comunitario. Esto se hace bajo el direccionamiento de la Secretaría de Salud, pero en el plan quedó especificado que la Secretaría de Salud debe integrar al resto de los sectores para que la intervención sea integral, que no sea simplemente el personal de medicina, el personal de la salud yendo a diagnosticar y a hacer una ruta de atención, sino de verdad afectar esos determinantes. Por supuesto, esto también viene acompañado de unas rutas para atender a las personas que se diagnostiquen con alguna patología. Y esto, senador Robledo, también permite que se reduzcan las barreras de acceso. Entonces, por ejemplo, si va el equipo multidisciplinario y considera que una persona necesita una cita con un especialista, de una vez le asigna la cita. La persona no tiene que ir a hacer la fila, a hacer todo ese trámite burocrático, a esperar que le asignen, lo atiendan, que le asignen las citas, y de una vez estos equipos pueden tener esa capacidad resolutiva. Esto es bien importante y, repito, se vuelve el eje estructural de la política de salud. Pero algo también muy importante y que es una lucha que usted ha dado es cómo se puede amarrar, obligar a las EPS a cumplir con sus obligaciones, porque pues Bogotá se tiene que mover en el marco de la ley 100 de 1993, que sabemos es una ley perversa, es inconveniente, pero lo que hace el plan de desarrollo es buscar que la plata que están recibiendo las EPS, que esa plata no se la roben. Por ejemplo, el Estado le entrega a las EPS una serie de recursos cuantiosos para que las EPS realicen actividades de promoción y prevención de la salud. Generalmente eso nunca se hace. En el plan de desarrollo quedó incorporado un artículo que dice que la Secretaría de Salud es la encargada de ejercer la rectoría del sistema en Bogotá, y eso implica que podría dirigirse a las EPS para obligarlas a cumplir con sus obligaciones. Y entre otras muchas cosas, porque también hay un avance en materia de infraestructura de salud, pero algo que quiero resaltar y que usted señaló en su pregunta, son las metas y los programas incluidos en el plan de desarrollo para mejorar las condiciones laborales del personal de la salud, del personal médico, del personal de enfermería y el personal administrativo de la red pública hospitalaria, de las 4 subredes. Se plantea que el distrito debe llenar las vacantes que están en las plantas de personal de las subredes. Las plantas de personal son las plantas de las subredes que tienen, donde los trabajadores y trabajadoras tienen todas las condiciones laborales. Estas plantas tienen unas vacantes, unos cargos que no se han llenado, son alrededor de 2.700 cargos que desde hace años están vacantes. Lo que se propone el plan es coger los trabajadores que hoy están vinculados mediante contratos de prestación de servicios, los llamados contratos basuras, y que parte de esos contratistas integren las plantas formales llenando esas vacantes. Pero además se plantea que el distrito debe realizar un estudio que defina las medidas de corto, mediano y largo plazo para formalizar a los cerca de 17.000 trabajadores y trabajadoras que hoy están vinculados a través de órdenes de prestación de servicios. Esto también es un avance bien importante, y mientras se hace este proceso de formalización, el plan plantea que se mejoren las condiciones laborales de los contratistas, especialmente lo que tiene que ver con su estabilidad laboral.
Hoy esos 17.000 contratistas les hacen contratos por 1 mes, 2 meses, si acaso muchos 6 meses. El plan establece que esos contratos pueden ser de 2 años para que tengan mayor estabilidad laboral y eso repercute en mejorar sus condiciones laborales mientras se hace todo este proceso de formalización. Como se ve, se trata de avances, ¿no? De avances. Ahora, avances que tienen que ver con una cosa que es bueno que se sepa. Este plan de desarrollo responde en lo fundamental a los acuerdos programáticos que hicimos la Alianza Verde, el Polo Democrático y otros sectores para respaldar la alcaldía de Claudia López, o sea que no es que estemos sacando cosas de la manga. Ahora, son avances que no vamos a echar la mentira de que resuelven absolutamente todos los problemas, porque Claudia hereda una Bogotá muy descuadernada, pero sin duda que es un cambio positivo en los desastres que heredamos de la alcaldía del doctor Peñalosa. Bueno, hablemos un poco de educación. Manuel, del magisterio, los estudiantes, de la educación en general, que yo sé que también el plan de desarrollo de la alcaldía de Claudia López significa avances de importancia en este sector, que es otro sector clave. Recordemos que estamos hablando de que el principal problema de Bogotá es el problema social y que lo que está haciendo el plan es responder a ese diagnóstico. Bueno, yo creo que lo primero que debemos resaltar, senador Robledo, es que en el plan queda incluida una reivindicación histórica del magisterio y del movimiento estudiantil y tiene que ver con avanzar en los 3 grados de preescolar en las instituciones oficiales. Los tres grados de preescolar son prejardín, jardín y transición. Y esta es una etapa inicial de la educación de un ser humano que es muy importante, porque en esta etapa inicial, en esta educación inicial es donde tiene principalmente todo el desarrollo cognitivo, físico y emocional de una persona. La inmensa mayoría de los niños y niñas de estas edades, que son entre los 3 y los 5 años, no tienen derecho a una educación formal. Generalmente, y sobre todo los niños y niñas de familias de bajos ingresos, tienen que ir a centros no educativos, sino centros donde los cuidan, donde simplemente hay unas personas que vigilan que los niños y las niñas estén bien y les dan su alimentación. Pero este tipo de centros no tienen la intención de formar educativamente a estos niños y a estas niñas. Lo que hace el plan de desarrollo es decir, bueno, vamos a cumplir con lo que está en la Ley General de Educación, que es una ley que se aprobó a comienzos de los 90, producto de un paro nacional del magisterio, de un paro bien importante, pero que ningún gobierno había cumplido antes. Y señala una serie de metas para que en los colegios públicos, todos, el 100% de los colegios públicos, ofrezcan el grado de transición. La meta para jardín infantil es que los colegios públicos, el 90% de los colegios públicos lo ofrezcan, y la meta de prejardín, que es lo más difícil por las malas condiciones de infraestructura, es avanzar en el 10%. Como usted dice, son avances para comenzar a implementar esta política que es supremamente importante y que tiene el propósito de garantizar una educación pública y de alta calidad. En segundo lugar, resaltar la formación docente. Senador Robledo, Peñalosa dio apenas 1.000 becas para la formación posgradual de los profesores y las profesoras de colegios públicos en Bogotá, 1.000. Claudia, el plan de desarrollo de Claudia plantea que el distrito debe otorgar 5.000 becas para formación posgradual, ya sea especialización, maestría o doctorados para los docentes de Bogotá. Como se ve también otro salto adelante. Yo quiero enfatizar esto. Acuérdense que yo fui profesor, casi 30 años, profesor de tiempo completo en la Universidad Nacional. Yo de esto entiendo. Eso de avanzar en el preescolar de 3 grados, una lucha histórica también de FECODE, eso es un reconocimiento que hay que hacerle a las luchas del magisterio, es de una importancia decisiva. O sea, en el mundo de hoy, niños que no se empiezan, digamos, a vincular, llamémoslo así, al sistema educativo, a la educación, desde tempranísima edad, educación que además se imparte con el juego, con tantas cosas, eso es una belleza, ese sector, cómo funciona. Niño que no se acceda a eso, yo decía, pues de entrada va a contar con una gran desventaja para competir en una sociedad tan dura como esta. Este es otro hecho de importancia capital con el que la alcaldía de Claudia López va marcando nuevos terrenos que esperamos otras alcaldías, por supuesto, vayan desarrollando. Bueno, hablemos también de un asunto clave. Este es un asunto que fue además compromiso solemne de Claudia López en el desarrollo de su candidatura, ¿no? Que es el tema del medio ambiente. ¿Qué pasó con la estructura ecológica principal en el Plan Nacional de Desarrollo? La estructura ecológica principal de Bogotá. Ese es un asunto clave. Detengámonos un poco sobre eso,
Manuel. Bueno, después de 4 años de luchas muy duras contra el gobierno del exalcalde Peñalosa, que buscaba poner la estructura ecológica principal al servicio del negocio de la especulación del suelo urbano para urbanizarla, para construir sobre ella, finalmente con este plan de desarrollo podemos decir que el movimiento ambientalista y la ciudad en general logra un gran triunfo en la medida en que el plan de desarrollo protege y establece la restauración de la estructura ecológica principal, de la Reserva Vanderhamen, de los cerros orientales, el río Bogotá, los humedales. Se plantean unas metas muy precisas y con recursos asignados para restaurar estos ecosistemas estratégicos. Por ejemplo, senador Robledo, en el caso de la Reserva Tomás Vanderhamen, no solo se establece que no se va a poder urbanizar esta reserva, sino que además se le asignan alrededor de 54.000 millones de pesos para intervenir y restaurar 100 hectáreas de la Reserva Tomás Vanderhamen. Esto es bien importante y se establecen mecanismos para comprarle suelo a los privados que en este momento tienen propiedades en la reserva y de esta manera iniciar el plan de manejo ambiental. En el caso de los cerros orientales, con acierto, Claudia López desistió de ese absurdo proyecto que quería hacer Peñalosa, un proyecto denominado el Sendero de las Mariposas, que más que un sendero era una avenida con la que Peñalosa quería atravesar los cerros orientales para convertir eso en un atractivo turístico. Y no solamente se desiste de esta idea, sino que se establece la implementación del plan de manejo ambiental y se le asignan alrededor de 35.000 millones de pesos para este propósito. Se protegen los humedales impidiendo su endurecimiento, su pavimentación, que era el proyecto que quería hacer Peñalosa, que era hacer como una especie de parque de diversiones en cada uno de los humedales. Se desiste de esta iniciativa y se establecen una serie de programas y políticas para la recuperación, restauración y conservación de los humedales de la ciudad. Yo creo que este es un avance bien importante, significativo. Hay metas en lo que tiene que ver con reducción de la contaminación ambiental importantes. Se establece algo que es clave y es que el distrito debe acompañar al aparato productivo de la ciudad, a los pequeños y medianos empresarios, para que hagan una reconversión de su actividad productiva y sea menos contaminante. Esto bajo la idea de que este tipo de transformación tecnológica es muy costosa y para que nuestros pequeños y medianos empresarios puedan cumplir con este propósito, por supuesto requieren del apoyo del distrito. Es decir, la administración no los deja a la deriva, decirles ustedes cumplan, ustedes tienen que cambiar sus tecnologías, sino que dice vamos a poner el aparato del distrito, el aparato estatal, para que haya una reconversión que disminuya la contaminación ambiental en la ciudad. Esto también es un paso significativo en la dirección de proteger los derechos de los bogotanos y de las bogotanas. Pues a mí me alegra mucho oír con tanta claridad la explicación a la que estamos asistiendo, porque si se analizan las cosas con objetividad, si se salen de los resentimientos políticos y las luchas políticas calculadas para efectos futuros y se mira esto como es evidente que aquí hay un salto adelante. Es evidente que Claudia López está cumpliendo sus compromisos programáticos, que lo arregló todo, que se va a resolver todo. No, nunca fuimos demagogos ni mentirosos ni tramposos en la campaña electoral. Todo lo que se planteó es lo que se podía hacer y lo que se está haciendo en una ciudad que se hereda en unas condiciones terriblemente malas, llamémoslo así, porque el doctor Peñalosa, son los negocios socios, pues no atendió las cosas como debía atenderlas. Bueno, hay una pregunta que es clave porque este es un asunto que a mí como arquitecto me interesa bastante y es de gran importancia técnica, Manuel. La pregunta precisa es esta. En materia de movilidad, se cambia la idea de que Transmilenio hace lo mismo que un metro. Recordamos que una de las grandes falacias de Peñalosa fue que un día nos salió con la baratija de que un Transmilenio hacía lo mismo que un metro, y eso fue el truco mediante el cual terminó atentando contra el metro que ha debido construirse en Bogotá. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se avanza en ese tema? Bueno, primero explicar esto, senador Robledo. Ese plan de Peñalosa de llenar la ciudad de buses, como él lo decía, buses por todos los lados por los próximos 100 años, eso quedó incluido en un COMPES del año 2017, que es el COMPES 3900. Las personas que tengan curiosidad o que quieran estudiar esto con mayor detalle pueden entrar a ese COMPES y ahí se van a encontrar un mapita que está lleno de troncales de Transmilenio, buses por todos los lados por los próximos 100 años. Manuel, este COMPES es de Santos, ¿no? Ese COMPES es de Juan Manuel Santos, así importante es. Señalarlo. 2017 COMPES de Juan Manuel Santos. Entonces, ese COMPES señalaba que aquí al año 2050, Bogotá tendría que tener
144 kilómetros adicionales de Transmilenio y 12 troncales adicionales de Transmilenio. Establecía Transmilenio por todos los lados, por la carrera séptima, por la calle 13, por la ALO, por la avenida Boyacá. Es decir, era completar ese plan que Peñalosa siempre ha soñado y que quiso imponer desde su primera alcaldía. Incluso ese COMPE, senador Robledo, establecía que los corredores férreos, tanto el que viene por el occidente, el del norte como el del sur, se debían pavimentar para construir sobre los corredores férreos una troncal de Transmilenio, cosa que era un completo crimen desde todo punto de vista. Claudia López rompe con este plan, cambia sustancialmente este plan. Se establece que en el sistema de movilidad, en el plan de desarrollo, se debe privilegiar los modos férreos. Y además de plantear la extensión de la primera línea del metro, lo que se plantea es recuperar los corredores férreos para implementar en estos corredores modos, ya sea a través de tranvías o a través de metros en superficie, de líneas de metro en superficie, el modo que sea el eje estructural del sistema de movilidad de la ciudad. O sea, se rompe con esa concepción de que Transmilenio hace lo mismo que un metro. Ya, por ejemplo, en los últimos días seguramente ustedes han visto lo molesto que está el exalcalde Peñalosa con el plan de desarrollo y específicamente con lo dispuesto para la carrera séptima. Peñalosa quería hacer ahí una troncal que, además de esta lógica de decir que Transmilenio hace lo mismo que un metro, era un verdadero adefesio urbano, destruía una avenida emblemática de la ciudad como es la carrera séptima. En el plan de desarrollo se echa para atrás esa idea de construir esa troncal sobre la carrera séptima y se incluyen una serie de características muy específicas para construir un corredor ecológico que se sale por completo de la idea que tenía Peñalosa de construir una troncal. O sea, se cambia sustancialmente esto y además, senador Robledo, algo que decía al inicio de esta transmisión, el plan de desarrollo plantea la creación de un operador público de transporte, que el distrito cree una empresa pública que pueda operar el servicio de transporte. Eso también es histórico. Ningún gobierno en los últimos 30 años había atrevido a romper el oligopolio privado que controla hoy el transporte público de la ciudad, que son los operadores privados de Transmilenio, las famosas 12 familias, que han hecho un negocio buenísimo con una de las tarifas más caras de América Latina y con uno de los peores servicios en términos de calidad. Al crear este operador público, pues vamos a tener la posibilidad de que una empresa pública preste este servicio y eso va a mejorar en condiciones importantes el sistema de transporte, porque puede reducir sus costos en la medida en que la empresa pública no va a perseguir altísimas rentabilidades. Eso nos permitiría un ahorro en el sistema y además también permitiría mejorar la calidad del servicio que hoy se le presta a los usuarios en la capital de la República. Son dos hechos que, si se analizan de manera objetiva, como usted señala, muestran que en este plan de desarrollo hay un rompimiento con la idea que tenía Peñalosa de llenar la ciudad de troncales de Transmilenio bajo el control de un oligopolio privado. Precisemos esto, que es interesante porque el tiempo se nos va agotando. O sea, si entráramos en detalle, y más con una persona como Manuel Sarmiento, que se conoce esto artículo por artículo, detalle por detalle, pues nos gastaríamos yo no sé cuánto tiempo, y en este tipo de programas no es posible. De pronto otro día hacemos otro programa, Manuel. Pero yo tengo una curiosidad, es que yo sí quisiera que usted nos absolviera. Recordemos la historia del Metro de Bogotá en los últimos años. ¿Sí? Samuel Moreno, ¿sí? Que cometió errores gravísimos en Bogotá, cosa que es perfectamente sabida, errores por los que el Polo Democrático le ha pedido excusas a esta ciudad y tomó las determinaciones que había que tomar. También ganó la alcaldía con la propuesta de un metro pesado para Bogotá. Eso es un hecho que hay que reconocerle a una iniciativa de su candidatura y de su alcaldía. Y el recuerdo que yo tengo, Manuel, es que ese metro quedó bastante adelantado en sus estudios, la ruta. Entiendo que en asuntos financieros también se avanzó bastante. Entonces la pregunta es esta: ¿en qué momento se perdió ese metro subterráneo y pudo Peñalosa en su alcaldía reversar esa iniciativa con el beneplácito de Juan Manuel Santos? O sea, ellos dos unidos desbaratan la idea de ese metro, que es lo que ha terminado sucediendo. ¿Cómo fue que perdimos, digamos, esa iniciativa que, insisto, entiendo que se dejó bastante adelantada cuando terminó esa alcaldía, que además no la terminó Samuel Moreno, sino hay que decirlo, la terminó Claudia López. Perdón,
la terminó la doctora Clara López, la doctora Clara López. Como usted decía, senador Robledo, en la administración de Samuel Moreno se hizo todo el estudio de prefactibilidad del metro. Incluso ese estudio es bien importante porque ese estudio que le hizo una firma que se llama CENER señaló cómo debía ser la red de metros de la ciudad y señaló que Bogotá debía tener 4 líneas de metro. La primera y la prioritaria es de la que estamos hablando en este momento, que sale del suroccidente de la ciudad, de la localidad de Bosa, llega al centro y sigue hacia el norte. Ese estudio lo dejó hecho la administración de Samuel Moreno. Cuando llegó la administración del exalcalde Gustavo Petro, su idea original, su proyecto original, era continuar privilegiando la construcción de troncales de Transmilenio. Si ustedes revisan tanto el programa de gobierno como el plan de desarrollo de Gustavo Petro, ahí está contemplado hacer el Transmilenio de la Boyacá, estaba contemplado hacer el Transmilenio de la 68, y en un principio él no tuvo como una prioridad continuar con el proyecto del metro. Incluso alcanzó a plantear y así presentó un proyecto de cupo endeudamiento ante el Consejo de Bogotá, que en lugar de hacer un metro pesado, Bogotá necesitaba un metro ligero, una especie de tranvía sobre la carrera séptima. Entonces hubo mucha vacilación en los primeros 2 años de gobierno del exalcalde Petro y esto nos costó tiempo. Perdimos tiempo para que después de ese estudio que se hizo en la administración de Samuel Moreno, se continuara con el estudio de factibilidad y de diseños de detalle para después continuar con la contratación del metro. Como en el gobierno de Gustavo Petro se presentó esta vacilación durante los 2 primeros años de gobierno, ya cuando se contrató en esa administración el estudio de factibilidad y cuando ese estudio se concluyó, ya la cosa, el periodo de ese alcalde, de esa administración, ya se estaba agotando y por eso es que no hubo tiempo para dejar contratado lo que hoy conocemos como el metro subterráneo. Pero además Santos también se metió ahí, puso algunas barreras, dijo que estaba muy caro, que había que recortarlo. Petro accedió a hacer un nuevo estudio para recortar el trayecto, el tramo de esa primera línea de metro. Y bueno, ya cuando esos estudios últimos estaban concluyendo, llegó Peñalosa, ganó las elecciones, desafortunadamente para la ciudad, y apenas ganó las elecciones en octubre del año 2015, le pidió como alcalde electo al gobierno de Santos que paralizara todo el proceso para la contratación del metro subterráneo. Y el gobierno de Santos, en una voltereta que es absolutamente inaudita, pues paralizó el proceso de contratación que venía del metro subterráneo. En enero de 2016 se posesionó Peñalosa y bueno, echó para atrás los estudios que existían sobre el metro subterráneo e inició todo el proceso para la construcción de este métrico elevado alimentador de Transmilenio, que a propósito la bancada del Polo tiene demandado y en este momento seguimos luchando en el Consejo de Estado para echar para atrás ese proyecto que consideramos absolutamente inconveniente para la ciudad. Bueno, Manuel, ya para ir terminando, creo que nos quedan unos minutos. Yo le voy a hacer una pregunta que es interesante también dejarla clara. Pues es evidente que nosotros nos la hemos jugado con la alcaldía de Claudia López porque pensamos que lo está haciendo fundamentalmente bien y hemos respaldado con todo entusiasmo, digo yo, el Polo Democrático Alternativo, el plan de desarrollo, pero también es sabido, y esto no hay que ponerle misterio, porque la vida es así, tenemos orígenes distintos, pertenecemos a partidos políticos diferentes, así estemos acordados en esto, la Alianza Verde y el Polo Democrático. Señale algunas diferencias que ustedes plantearon en el trámite del plan de desarrollo, algunos artículos con los que no estuvieron de acuerdo, no votaron, pues para poner un ejemplo también de nuestra independencia, que nosotros somos serios para hacer las cosas. Cuando estamos de acuerdo nos la jugamos y cuando no estamos de acuerdo pues lo decimos, pero no hay que volver una pelea de perros y gatos cada desacuerdo. No más peleas de perros y gatos para impedirle pensar a la gente en Colombia. Como usted señala, senador Robledo, tuvimos nuestros desacuerdos. Por ejemplo, en el tema de las alianzas público-privadas, que usted también ha estudiado con mucho detalle en el Congreso de la República. Las alianzas público-privadas se utilizan para entregarle infraestructura pública a un conglomerado privado para que la explote y se enriquezca con la explotación económica de la infraestructura pública. Es como la nueva denominación de las privatizaciones. Transmilenio es una forma de alianza público-privada. Nosotros no estamos de acuerdo con esta política, por principio no estamos de acuerdo con que se privatice la infraestructura pública no puede estar al servicio del negocio de unos pocos, sino que debe prestar un servicio público para la ciudadanía en general. Pero además tenemos un lío con las alianzas público-privadas y es que han sido muy ineficaces
para lograr la inversión que se proponen los distintos gobiernos. La historia nos demuestra que esas alianzas público-privadas son muy ineficaces para conseguir recursos de inversión. El concejal Juan Carlos Flores, muy destacado también en los últimos periodos en el Consejo de Bogotá, las denomina alianzas de pura paja, porque generalmente los gobiernos cuando inician se plantean una inversión billonaria en estas alianzas público-privadas y esa inversión billonaria se vuelve puro cuento. Mire usted lo que sucedió durante las dos administraciones anteriores. Gustavo Petro se propuso una inversión de 5.3 billones de pesos en alianzas público-privadas. No alcanzó a llegar al billón de pesos la inversión. Petro dejó amarrada la alianza público-privada del Coliseo del Campín, lo que antes conocíamos como el Coliseo del Campín, ahora lo llaman que Arena Movistar. Eso es una infraestructura cultural y deportiva que ahora está manejada por un conglomerado privado, y Petro alcanzó a dejar también firmado un contrato de alianzas público-privadas para un sistema de bicicletas públicas, pero esas inversiones no alcanzan a llegar al billón de pesos. Esa de las bicicletas públicas se echó para atrás por irregularidades en ese contrato. Después llegó Peñalosa y Peñalosa en su plan de desarrollo proyectó que por alianzas público-privadas invertirían alrededor de 30 billones de pesos. Tampoco alcanzó a llegar al billón en inversiones, porque para que el negocio le cuadre a uno de estos monopolios o conglomerados privados, el cierre financiero depende de que se tenga que pagar altísimas tasas, y eso es bien complicado. Por eso es que esas inversiones casi nunca se concretan. O sea, no es un buen mecanismo para lograr inversiones como se plantean en los planes de desarrollo. Claudia López incluyó también las alianzas público-privadas. El Polo votó de manera negativa a ese artículo por estas razones, y además por otra que usted también ha insistido bastante, porque es que nos están diciendo que se hagan a través de alianzas público-privadas, se amplíen las entradas y salidas de Bogotá, la autopista norte, por ejemplo, o la calle 13. Y dicen que esa ampliación es necesaria para mejorar la competitividad de la ciudad, porque eso reduce los costos de transporte. Y si uno amplía la vía, pues seguramente se le reducen algunos costos. No va a haber tanto trancón, el camión no tiene que frenar, parar, volver a arrancar. Eso genera menos gasto de combustible, menos gastos de mantenimiento, pero hay una variable que no se tiene en cuenta cuando se analizan este tipo de alianzas público-privadas y especialmente estas vías, que es la variable del peaje. Porque se pueden reducir costos porque hay menos trancones, pero cuando les meten peajes, y son peajes supremamente caros porque los privados exigen una rentabilidad gigantesca, esa variable del peaje no puede alcanzar a compensar la reducción de costos por la ampliación de la vía, y terminamos con un resultado opuesto, y es que esos costos se vuelven superiores en la medida en que el privado cobra peajes supremamente caros. Esto es una de las cosas o las razones por las cuales el Polo no votó este artículo, y no votamos otros 5 o 10 artículos adicionales. Incluso con nuestro voto se cayeron algunas medidas que estaban incluidas en el plan de desarrollo, como un nuevo tributo que se denomina la contribución adicional del parqueo en vía y fuera de vía. Ese nuevo tributo consideramos que no cumple con el principio de la progresividad, que es regresivo, y con el voto del Polo Democrático Alternativo ese artículo se cayó en el primer debate. Con esto demostramos que nosotros mantenemos nuestra independencia y defendemos nuestras convicciones. En un análisis honrado y serio de cómo son las alianzas en general, y alianzas en política hay en todas partes durante toda la vida, pues incluyen inevitablemente los desacuerdos. Eso no tiene por qué, digamos, convertirse en un motivo de ruptura. Es imposible que yo haga una alianza con alguien que no soy yo mismo y que se esté en el 100% de los asuntos de acuerdo. Eso es un imposible, no hay para qué engañar a la gente con eso. Entonces, ¿en qué consisten las alianzas? Que usted sopesa, mira los elementos fundamentales y toma decisiones. Toma decisiones que signifiquen que, si es una cosa planteada con seriedad, no trapisondas y maniobras y clientelismo, sino que le signifiquen avances importantes a los objetivos que uno tiene. Esa es la explicación de esto. Eso no tiene tanto misterio para comprenderse. Pero permítame, Manuel, yo agrego una cosa en el tema de las alianzas público-privadas. Es que el cuento que nos echan es que los privados ponen toda la plata y que entonces el Estado feliz no tiene que hacer nada porque las obras se hacen porque los privados ponen toda la plata. Y cuando uno va y mira ya en detalle, la norma es que la casi totalidad de esa plata que dicen poner los privados en estas operaciones, no la ponen. Primero, porque los aportes del Estado son muy altos, y segundo, porque el resto lo apalancan con crédito, con créditos costosos. Entonces uno dice, bueno, pero entonces, ¿al fin qué?
¿cierto? Porque si el Estado pone un platal y además es el crédito el que termina definiendo la obra, ¿por qué entonces no la hace el Estado? Que además la puede hacer mucho más barata, porque esas alianzas incluyen costos de obra supremamente altos. Yo llevo toda mi vida estudiando este asunto y sé cómo funcionan. Hay un caso que, aun cuando no tenga ese nombre, es clásico al respecto, el caso del escándalo de Odebrecht. Si ustedes descifran las cifras, van a ver que estos tipos, ¿sí?, junto con el Grupo Aval, se metieron a ese negocio casi con la cédula. Y empezando apenas el negocio, lo primero que hicieron fue sacar la plata que habían metido, ¿sí?, a partir de los peajes. Entonces, eso tiene muchas historias que vale la pena detallar. Pero repito, el aspecto fundamental, estos son asuntos que hay que informar. El aspecto fundamental es que Manuel y el Polo y nosotros nos la jugamos con ese plan de desarrollo. Insisto, pensamos que es un avance, pensamos que es fundamentalmente acertado, es un rompimiento con la alcaldía de Enrique Peñalosa, que fue tan contraria al verdadero progreso de esta ciudad. Eso, objetivamente, eso es así. Objetivamente es así. Bueno, mi estimado concejal Manuel Sarmiento, cierre usted este programa y dígale a quienes nos están escuchando lo que usted pues considere que quiere decirles. Bueno, definitivamente este plan de desarrollo es un avance en aspectos democráticos de la ciudad, cambia el modelo que quería dejar impuesto el alcalde Peñalosa en sus distintos sectores, en sus distintos aspectos, ayuda a contrarrestar la política neoliberal de Duque. Y yo quiero resaltar, senador Robledo, que ahí también se ve la marca del Polo, sobre todo en la nueva política social. Una nueva política social que no solamente busca ampliar hoy los servicios que presta el distrito, sino que además tiene como propósito salirse de esa lógica meramente asistencialista y que busca la generación de empleo y la generación de riqueza. Por eso el plan de desarrollo tiene como protagonistas a las MIPYMES, a las micro, pequeñas y medianas empresas. Se establecen una serie de programas para que el distrito apoye a las MIPYMES y se incluyen dos sectores que yo sé que para ustedes son muy importantes como sectores estratégicos para el crecimiento económico de Bogotá y la generación de empleo: la industria manufacturera y la agricultura. Se incluyó, senador Robledo, el concepto de soberanía alimentaria, una lucha histórica de las fuerzas democráticas de este país. Se crea un programa de compras públicas para que el distrito le compre a los productores rurales de Bogotá y de los municipios cercanos la comida, y que esas compras públicas sirvan para apoyar y fomentar la producción agrícola en la región central que la conforman Bogotá y los departamentos vecinos. Y para la industria manufacturera, que siempre había quedado desaparecida en los anteriores planes de desarrollo, se establecen medidas específicas, como por ejemplo el diseño e implementación de una política de industrialización. Esto es algo muy avanzado que rompe además con las concepciones neoliberales que desprecian este tipo de sectores económicos, que prefieren importar lo que aquí podemos producir, y es algo que es muy positivo para la ciudad, porque para superar la crisis que tenemos en este momento, no solo se puede a punta de subsidios, se requiere de verdad que el distrito, el Estado, apoye sectores económicos estratégicos que generen empleo formal, que generen riqueza, y además medidas que permitan una mejor redistribución de esa riqueza. Bueno, mi apreciado concejal Manuel Sarmiento, yo creo que hemos hecho un excelente ejercicio de pedagogía. Estoy seguro que quien hoy y en los próximos días vea este programa va a entender muy bien por qué es acertado hacer lo que estamos haciendo. Es correcto, es lo que les servía a los bogotanos, lo que les sirve a los bogotanos, y en eso tenemos toda la tranquilidad de conciencia que hemos obrado con toda coherencia y con toda seriedad. De pronto otro día, pues, echémosle cabeza a esto, Manuel, usted que conoce esto también, podemos hacer otro programa que desarrolle otros detalles. Yo quiero insistir que, pues, si nos quedamos hablando de esto aquí nos puede, pues, dar mañana y todavía vamos a estar. Entonces, nuevamente, mi apreciado Manuel, mil gracias, y mil gracias a todos quienes nos han seguido en este programa. Muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias a usted, senador Robledo.